Ministerios Miguel Pelicó presenta el programa Avivamiento Espiritual, conducido por el pastor y escritor Miguel Pelicó, de la Iglesia Misión Evangélica del Príncipe de Paz, del caserío Buenavista, aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango. Véalo durante los 60 minutos, en donde estaremos presentando la poderosa palabra de Dios. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, palabras de salvación, no vamos a tener nuevos números, nosotros somos hijos de Dios. Palabras de sanidad. Ustedes se acuerdan que hablé acerca de cómo Dios producía los milagros. Y palabras de restauración. Con ustedes, el pastor y escritor Miguel Pelicó. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hermanos y amigos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un gran honor y un gran privilegio presentar este programa tan especial, Avivamiento Espiritual. La palabra del Señor dice en el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes que venga el fin, nosotros los cristianos debemos proclamar el evangelio, debemos predicar la palabra del Señor para que así las personas puedan escuchar el mensaje de la salvación. Este programa tan especial, Avivamiento Espiritual, es un programa que lo va a motivar, lo va a alentar, va a crecer espiritualmente. Por lo tanto, le invito que llama 2, 3 amigos por teléfono, dígale, el hermano Miguel Pelicó está saliendo en la televisión, y dígale en cuál estación nos está viendo, en cuál canal nos está viendo, y ellos pueden también tener acceso, ellos pueden también ser bendecidos por la palabra del Señor Jesucristo. En este programa pasaré mis mensajes desde cuando estaba comenzando en el ministerio. En este programa pasaremos enseñanzas, estudios bíblicos, y su fe va a crecer de una manera tan especial. Para mí verdaderamente es un gran privilegio presentar este programa tan especial, y a continuación ustedes van a estar escuchando la palabra del Señor Jesucristo, y ustedes van a ser renovados, van a ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Este programa, Avivamiento Espiritual, va a llegar hasta sus hogares a través de la televisión. ¿Te duele recordar de lo que te pasó? Solo fue tu inocencia lo que causó este dolor, te lastima el corazón.
sido sanada por el Señor, pero también hay personas que no han podido perdonar. Amén. El perdón es algo que es muy difícil, pero para el Señor no es imposible, todo se puede. Amén. Porque cuando uno está lastimado, herido, no, esto es lo que para como la bendición o algo que está enfrente de lo que Dios tiene para ti, porque esto te estorba. Amén. Y ahora yo quiero decirte que antes de que Dios te use, esas heridas tienen que ser sanadas, porque Dios no puede usar soldados heridos. Los soldados tienen que ser fuertes, sanos para ir a la guerra. Amén. ¿Cuántos quieren ser soldados de Dios en esta vida? Bueno, hay que perdonar. Amén. Y ahora yo los invito, si se pueden poner de pie, yo los voy a invitar. ¿Cuántos se van a bajar de la canoa? Gloria a Dios. Cuando uno no sabe nadar, pues si te bajan de la canoa, mi hermano, tú no te vas a dejar ahogarte, ¿verdad que sí? Aunque no puedas, vas a hacer la fuerza para poder salir. Amén. Así es de que todas las cosas que hacemos en este lugar, atrévete, amén, atrévete a hacer algo nuevo. Así de que aunque el agua esté fría, pero tú puedes bajarte y nadar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Vamos con esta alabanza. A ver, vamos, ¿dónde están esos soldados? Así se llama el Señor, amén. Eres un borracho que ahoga tu sueño, porque tienes miedo a vivir la realidad. Eres un cobarde que engañas tu alma, porque tienes miedo de despertar. Cuando te opresiona parte miserable, metes la palabra porque crees que sabes. Si tienes las ganas, chámale bien duro y vive la vida así, así, a ver. Bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, que fría tienes fe. Cada cosa en la vida es un paso de fe, si no te metes ahora, nunca vas a saber. Bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, que fría tienes fe. Cada cosa en la vida es un paso de fe, si no te metes ahora, nunca vas a saber. ¡Hola, chicas! Eres una chava con tantos sueños y eres un chavo lleno de ilusión. No pienses que todo va a ser un jardín. Vivimos en un lugar de traición. Cuando veas pasar el barco de tus sueños, paga tu boleto y sigue tu ilusión. Y cuando creas que al llegar a tu destino, no le tengas miedo, así, así, ¡vamos! Bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, que fría tienes fe. Cada cosa en la vida es un paso de fe, si no te metes ahora, nunca vas a saber. Bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, que fría tienes fe. Cada cosa en la vida es un paso de fe, si no te metes ahora, nunca vas a saber. Bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, que fría tienes fe. Cada cosa en la vida es un paso de fe, si no te metes ahora, nunca vas a saber. Bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, que fría tienes fe. Cada cosa en la vida es un paso de fe, si no te metes ahora, nunca vas a saber. Bájate de la canoa, mójate los pies, no le tengas miedo al agua, que fría tienes fe. Cada cosa en la vida es un paso de fe, si no te metes ahora, nunca vas a saber. Les saludo a todos.
en el nombre del Señor Jesús, el nombre del cual está sobre todo nombre, Jesucristo, el único y el verdadero Dios. El título del mensaje es: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona a nosotros pecadores, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Padre, te adoramos y te exaltamos. Gracias por lo que estás a punto de hacer aquí en este lugar. Yo te pido que tú nos hables con poder, con autoridad. Me humillo delante de tu grande presencia, reconozco mi dependencia en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentar, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Hermanos, tenemos una grande necesidad de orar. La iglesia necesita orar fervientemente. A veces solamente llegamos en la iglesia, escuchamos la palabra, cantamos y vamos para la casa, pero ¿qué de nuestra vida personal? ¿Cómo vivimos en nuestras casas? ¿Será que oramos? ¿Será que pasamos tiempo con el Señor? Y necesitamos orar. En los últimos tiempos el diablo se ha levantado fuertemente en contra de la obra, en contra de la iglesia, y la única forma en que nosotros podemos vencer es a través de la oración, porque la Biblia dice que la oración de los santos se levantaba delante de Dios como incienso en copas de oro, mi hermano. ¿Cuántos quieren ser parte de esto? La palabra de Dios dice en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice: en aquellos días derramaré espíritu de oración y de gracia sobre la casa de David y sobre toda Jerusalén. Espíritu de oración quiere decir que hay una unción muy fuerte que impactará el planeta Tierra en los últimos tiempos, que eso va a ser a través de la oración. Dios no va a usar a las personas que tienen muchos grados en las universidades y no saben orar. Dios va a usarte a ti y a mí, que venimos del campo, que vivimos tal vez en la ciudad y que no sabemos mucho de muchos colegios, de muchos grados, de grados universitarios, pero que nosotros tenemos un corazón para orar. ¿Cuántos dicen amén? Dios está llamando hombres y mujeres que sepan orar, que aprenden a orar, a interceder. La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel de que el Señor está buscando intercesores que interceden entre el pueblo y el Señor, que oren por el pueblo, que oren por la obra del Señor. Dios está buscando intercesores. El diablo no tiene miedo cuando nosotros solamente cantamos un poquito y escuchamos la palabra y vamos por la casa. ¿Sabe cuándo es que el diablo comienza a temblar delante de nosotros? Es cuando nosotros doblamos rodillas delante de Dios, porque Él sabe cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios se levanta con su poder y autoridad y Él destroza el poder del diablo. Dios está buscando hombres y mujeres calibres en oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren ser armas poderosas en las manos de Dios para hacer temblar los poderes del diablo? Porque el diablo se ha levantado en contra de las iglesias. El diablo ha desafiado la iglesia y muchas veces nosotros algunos solamente nos defendemos delante de los ataques del diablo. Pero el Señor me habló claramente y me dijo: levanta a mi pueblo en oración, enseña a mi pueblo, instrúyelos cómo orar,
orar. Dios me habló claramente de que la única forma en que nosotros podamos volver un ataque en contra del diablo es a través de la oración. ¿Cuántos quieren ser guerreros en oración? Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos meternos más en las cosas de Dios. Pero muchas veces nosotros nos enfriamos, no nos da ganas de orar, no nos da ganas de venir a la iglesia. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que sepan orar. A veces nosotros no comprendemos y no entendemos cómo los siervos de Dios pasan por grandes dificultades en la vida. Cómo los siervos de Dios son el blanco del enemigo. El enemigo los anda atacando, los anda destruyendo. El diablo ha destruido hogares, ha metido enfermedades. El diablo hace muchas cosas y los cristianos solamente quieren sentados y no saben orar, no saben orar, no saben ayunar. Cuando se proclama un día de oración a veces, oh, es que yo no puedo ayunar. Ya es tiempo que podamos ayunar. ¿Cuándo dicen amén? Dios está buscando un pueblo que sepa orar. La palabra del Señor dice en el libro de Joel, y Dios habló a través del profeta Joel y dijo: en aquellos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros siervos, sobre los ancianos, sobre los niños. En aquellos días. ¿Cuándo es aquellos días? Es en nuestro tiempo. ¿Cuándo dicen amén? Cuando el Señor Jesús terminó de orar, la palabra del Señor dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir juntamente con los discípulos: Señor, enséñanos a orar? Este es el clamor de los discípulos. Pero déjame decirte que en este lugar no es que los discípulos no sabían orar. Los discípulos sabían orar. Y posiblemente ellos habían escuchado acerca de la escuela de Juan el Bautista, que tenía una escuela de oración, porque él entrenaba a sus discípulos a orar. Y los judíos desde niños, ellos los llevan en las sinagogas, en las escuelas, y ellos son entrenados, son enseñados por los rabinos judíos. No es que los discípulos no sabían orar. Entonces, ¿qué es lo que les llamó la atención los discípulos? ¿Cuál era la diferencia de la oración entre el Señor Jesús y los profesores o los rabinos judíos en aquellos tiempos? Lo que les llamó la atención de los discípulos era que cuando Jesús hablaba al Padre, el Padre respondía a su oración. Era tan dulce la comunión de Jesús con el Padre, que cuando Él platicaba había una comunión entre Jesús y el Padre, mientras que los rabinos, cuando ellos hacían muchas oraciones, no había respuesta. Cuando nosotros queremos decir al Señor en esta noche: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos a orar. Este es el clamor de los discípulos. El clamor de los discípulos no era: Señor, enséñanos a estudiar tu palabra. El clamor de ellos era: Señor, enséñanos a orar, para cuando nosotros aprendemos a orar, ya lo demás van a venir por añadiduras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces ellos se dieron cuenta de algo especial que acontecía entre Jesús y el Padre. Cuando Jesús oraba, su oración entraba, traspasaba los cielos. Mientras que los judíos rabinos, cuando oraban, no traspasaban la oración. ¿Qué es la oración? La oración es el arte de dialogar, de platicar, de conversar con el Señor. Esa es la oración. Y en respuesta de la petición de los discípulos, el Señor Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta noche? El Padre nuestro. Cuando ellos dijeron: enséñanos a orar, Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Jesús les dijo así? Como en el Antiguo Testamento, las personas no llamaban Padre a Dios. La Biblia no dice los hijos de Dios, la Biblia dice los siervos de Dios. Abraham, amigo de Dios; Noé, el siervo de Dios; Jacob, el siervo de Dios. Siempre les llamó siervo. Y cuando los profetas del Antiguo Testamento oraban, ellos no decían: Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos no decían así. Solamente decían: oh Señor Jehová, Dios de los ejércitos.
Solamente decía, oh Señor, creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque no le es dado a ellos decir Padre a Dios. Solamente eran Adán y Eva, hijos de Dios, pero cuando ellos cayeron vinieron a ser solamente criaturas de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12, a todos aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oh, mi hermano, los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio como tú y yo tenemos de llamar Padre a Dios y que Él nos llama hijos. Oh, quiero decirte aquí en este lugar, si Dios obró grandes milagros con los profetas, aún solamente ellos le llamaban Señor, oh Jehová, oh Creador de los cielos y la tierra, pero nosotros le llamamos a Él Padre. Él es nuestro Padre, somos hijos de Él. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Padre nuestro que estás en el cielo. Ya nosotros tenemos un acceso mejor que los santos del Antiguo Testamento. Nosotros podemos decir Padre a Dios. Esa palabra, por eso que el Espíritu Santo intercede al Padre diciendo Abba Padre. La palabra Abba quiere decir papi. Tenemos una relación más íntima con Dios, tenemos una mejor amistad con Dios. Ya no somos solamente amigos de Él, ya no éramos solamente pueblos de Él, pero somos hijos de Él. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Dale palmas al Señor Jesús. Todos aquellos, tú tienes que entender esto, todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo vienen a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Qué grande privilegio tenemos, hermano, de ser llamados hijos de Dios. Amén. En segundo lugar, el Señor Jesús dice que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Déjame decirte a ti aquí, iglesia, de que el Señor, el Dios que tú y yo servimos, es un Dios de plan, es un Dios de propósito, es un Dios de objetivo, es un Dios de diseño. Todo lo que Dios hace se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. El Dios que tú y yo servimos, Él está en los cielos, pero también está en la tierra. El Dios que tú y yo servimos es el Dios viviente y poderoso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Buda está muerto, Mohammed está muerto, Confucio está muerto y todos los otros dioses paganos de los pueblos están muertos, pero el Dios que tú y yo servimos es el Dios viviente y poderoso. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Padre nuestro que está en los cielos. Hay muchos pueblos paganos que adoran a ratas, que adoran a vacas, que adoran a serpientes, que adoran a estatuas de piedra, de madero, pero el Dios que tú y yo servimos es el Dios viviente y poderoso. Delante de su presencia tiembla el cielo, delante de su presencia tiembla el infierno, delante de él tiembla el diablo, delante de él tiemblan los demonios. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre para siempre. ¡Aleluya! El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los, cuando oréis, decir Padre nuestro que estás en los cielos. Y dijo también, santificado sea tu nombre. La palabra santo en el original lenguaje es kadosh. Quiere decir, Él es separado, Él es sublime, Él es excelso, Él es el único, Él es el verdadero. Esa es la palabra santo, que no hay otro como Él. Él es el único Dios fiel y verdadero. Él es el omnipotente, Él es el omnividente. Después de Él no hay otro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Moisés habló con el Señor, oh Señor, y cuando yo voy a tu pueblo, ¿qué yo voy a decir a ellos? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, mi nombre es el yo soy. ¿Qué quiere decir eso? El yo soy quiere decir, yo soy tu sanador, yo soy tu suplidor, yo soy tu Señor, yo soy el que te levanto, yo soy el que te unjo, yo soy el que te restauro, yo soy el que hago cosas grandes a través de tu vida, el gran yo soy. Déjame decirte, mi pueblo, estamos con el gran yo soy. Después de Él no hay otro Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay muchas palabras en el lenguaje original, que es el Jehová mi sanador, o el Jehová mi suplidor. Y hay muchas palabras en el lenguaje original, pero el Señor Jesús les dijo, dígale, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros oramos debemos reconocer la santidad de Dios, que Él es santo, que Él es sublime. Delante de su presencia
presencia tiembla la tierra. Es por esto que los científicos, ellos no pueden predecir los terremotos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios mira la tierra comienza a vibrar delante de su grande presencia. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Aleluya, bendito sea su nombre. Y el Señor Jesús les dijo, cuando les decía, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo en Mateo 11:12, dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo pueden arrebatar. ¿Cuántos quieren ser violentos en oración en este lugar? Ya es tiempo que nosotros solamente nos defendemos en contra del diablo, o que solamente huimos delante del diablo. Ya es tiempo que nosotros volvemos violentos en oración para destrozar el poder del diablo, porque el Señor ha prometido el poder y autoridad a nosotros. Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Este poder, mi hermano, es real. Este poder Dios ha delegado a su pueblo. ¿Cuántos quieren recibir ese poder hoy? Venga tu reino, el reino de Dios. El reino del Señor Jesucristo es tan grande. El reino de Él es luz, no es tiniebla. Porque cuando el reino de Dios es manifestado, el reino de las tinieblas se esparce. Cuando el reino de Dios es manifestado, el diablo comienza a temblar como un cobarde. Déjame decirte aquí en este lugar, el diablo es las tinieblas y el Señor es luz. Que cuando Él aparece en el lugar, los demonios tienen que correr, los brujos tienen que correr, las enfermedades tienen que huir. Cuando Él aparece, es cuando Él hace cosas grandes. ¿Cuántos le dan la alabanza, la honra, la gloria en este lugar? ¡Aleluya! Venga tu reino, que sea manifestado el reino de Dios en las iglesias. No solamente, no es la doctrina de nosotros, sino más bien el reino de Dios sea manifestado para destrozar el poder del diablo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el Señor dijo también, y dígale, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, Él va a hacer cosas grandes. No importa cuán grandes son los demonios, no importa nuestros enemigos. Cuando Dios hace cosas grandes, my friend, nadie puede detener la mano de Él. Gloria a Cristo, aleluya. Que se haga su voluntad. En muchos lugares, cuando las personas se han alejado del Señor, Dios hizo cosas grandes y Dios tuvo que mostrar al mundo de que sigue siendo Él el verdadero. Después de Él no hay otro Dios. Él les dijo, díganle al Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor les dijo también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solamente el pan, la comida, sino más bien la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sino más bien el pan espiritual. ¿Tú sabías que el diablo tiene miedo a la palabra de Dios? ¿Tú sabías que el diablo también usa la palabra de Dios para atacarnos? Él usa la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue a ayunar, la Biblia dice, apareció el diablo ahí para atacarlo. Y el diablo dijo, lo llevó sobre el templo y dijo, tírate de este lugar. Y porque escrito está, sus ángeles vendrán y te agarrarán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús dijo, no tentarás tu Señor tu Dios, escrito está. El diablo comienza a decir, escrito está, y comienza a decir los versículos de la Biblia. Y el Señor Jesucristo respondía con los versículos de la Biblia, con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Entonces el diablo se debilitó y se cansó, y él se huyó y él se fue. Escrito está, escrito está, escrito está. Esta es la palabra que nos levanta cuando dicen amén. Esta es la palabra que hace la diferencia entre los demonios y los ángeles de Dios. Esta es la palabra de Dios que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Esta es la palabra que hace la diferencia entre los ángeles de Dios y los demonios de Satanás. Esta es la palabra que hace la diferencia entre la derrota de Satanás y la victoria del Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
perdona a nosotros pecadores, porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Quiero que tú pongas esto en tu corazón. Si tú perdonas, Él te perdona. Si no perdonas, Él no te perdona. Lo que siembra, dice la palabra, eso cosecharás. Por lo tanto, debemos perdonar. Amén. La palabra del Señor Jesús les dijo también, digan, no nos metas en tentación. Esa palabra es, no permites que caigamos en tentación, porque Dios no puede tentar a nadie, ni puede ser tentado. Él es Dios. No nos metes o no permites que caigamos en tentación, mas líbranos de todo mal. ¿Cuánto dicen amén? También les dijo, díganle, líbranos del mal. Librar del mal es de que el Señor nos restaura, que Él nos libre de todo mal, porque todo el objetivo del diablo es para destruir, para deshacer, para destruir nuestras vidas. Pero el objetivo del Señor es para darnos vida y vida en abundancia. Dale palmas al Señor Jesucristo en este lugar. También les dijo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Él es el único. Pueblo, quiero que tú pones esto en tu corazón. Cuando tú pasas por circunstancias difíciles, cuando tú pasas por pruebas, no tengas miedo, no tengas temor, no te desmayes. El Señor Jesucristo enseñó en varias ocasiones a sus discípulos. Él les enseñó parábolas, como también la Biblia dice en el libro de Lucas 18, dice, y el Señor les fue enseñando a los discípulos para que no desmayen en oración, para que no desmayen. Quiere decir que nosotros a veces desmayamos en nuestra fe, nos desmayamos en la oración. Pero algunos dicen, oh, si tú oras y Dios no te da, es que Dios no te ama. No es cierto, Dios te ama. Es que necesitas orar más, necesitas perseverar en la oración. Acuérdense del profeta Daniel. La Biblia dice que él comenzó a orar desde el primer día y hasta el 21 día llegó la respuesta. Llegó la respuesta. La Biblia dice que el ángel llegó y llevó la respuesta que él estaba esperando. Él oró 21 días. Si fuera nosotros, oramos el primer día, no recibimos, oh Señor, tal vez tú no me amas, por eso yo no recibí la bendición. Es que nosotros no podemos comprender de que en el espacio hay batallas espirituales. Hay batallas tan grandes que surgen en el espacio. Cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a ayunar, Dios despacha ángeles a favor de tu oración. Dios moviliza los ángeles para atacar los ángeles del diablo. Dios moviliza ángeles. Acuérdense del apóstol Pedro. La Biblia dice que cuando él estaba en la cárcel, la Biblia dice que todos los creyentes unánimemente juntos comenzaron a orar, a interceder, a ayunar por el apóstol, y Dios despachó su ángel, y Dios mandó su ángel en la cárcel, y él rompió las cadenas, él abrió la cárcel y sacó a su siervo de la prisión. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es lo que Dios hace a favor de la oración, mi hermano. Quiero que tú sepas, cuando tú pasas por las tempestades en la vida, tú no estás solo. Algunos dicen, si tú oras y no recibes, es que tal vez Dios no te ama. Claro que Dios te ama. Es que a veces hay batallas grandes que toman lugar en el espacio y tenemos que orar, continuar orando. La Biblia dice que cuando Daniel oraba, la Biblia dice que Dios despachó el arcángel Gabriel. La Biblia dice que no pudo en contra del príncipe de Persia. Dios tuvo que despachar el arcángel Miguel. Los dos batallaron en contra del príncipe de Persia. Entonces llegó el arcángel Gabriel a favor de Daniel para ir a dar el aviso, para ir a dar la noticia. Déjame decirte aquí en este lugar, cuando tú oras, Dios moviliza ángeles. Por eso es que la palabra de Dios dice que a los que temen al Señor, ángeles guerreros acampan alrededor de ellos. ¡Aleluya! ¡Alabado sea su nombre! No desmayes en la oración, mi hermano. No desmayes, no quedes atrás. Si hay personas aún tienen fe en las estatuas, ellos tienen fe en los animales, como los budistas o todos los istas, ellos tienen fe en todos sus
corazón, que el Espíritu Santo, Él es nuestro intercesor. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él llora por nosotros. Mas el que escudriña los corazones, el cual es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Jesús es nuestro intercesor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el infierno de la muerte, este es al diablo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar pecados del pueblo. Hay muchas personas que van a los curas o los sacerdotes que dicen, pero yo voy con el verdadero sacerdote, yo voy con el verdadero, aleluya. Él sí va a responder. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús intercede por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 24 en adelante dice, mas esto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por Él se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando tú te acerques a Dios, no pienses que tú estás orando solito. Tú estás orando, sí, pero Dios está intercediendo. El Señor Jesús, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Esto es lo que tú debes saber, que con seguridad debemos acercarnos a Dios, no temiendo. La base de nuestra oración es que es reconocer que el Señor Jesucristo intercede al Padre por nosotros, para que nosotros nos acerquemos confiadamente y sabiendo en nuestro corazón que nosotros recibimos lo que nosotros pedimos. Por la sangre del Señor Jesucristo tenemos entrada al lugar santísimo. En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, reconociendo su sacerdocio, debemos acercarnos con fe. Escuchen bien, en Hebreos 10:21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Acercarnos con fe, debemos acercarnos con fe, porque si nosotros no acercamos con fe, no recibimos bendiciones. La oración simple no sana al enfermo, sino la oración que va con fe. En el libro de Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. La oración de fe. Tiene que ir la oración con fe, es decir, que tú tienes que estar 100% seguro de que Dios te está escuchando. Dios no es sordo para que no te escuche. Dios está siempre atento para oír la oración de su pueblo. Amén. A través de la sangre del Señor Jesús tenemos el acceso a la bendición. En Hebreos 4:14-16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es fe? Fe, la Biblia dice, fe es la certeza de las cosas que no se ven. Es decir, nosotros debemos creer con fe, como que si las cosas que no son como que si fueran. Esa es fe.
Es creer. Los ojos de nuestra fe deben alcanzar los milagros, debe ver más allá de las circunstancias. Y cuando nosotros vemos los problemas, vemos las grandes dificultades que enfrentamos en la vida o las montañas de problemas, nuestra fe debe ver o alcanzar más allá de las circunstancias. Esto es una fe genuina en Dios. Pero ¿cuántos quieren decir hoy, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos a orar? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Debemos, yo creo que a veces nosotros llegamos a la iglesia, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, y solo nosotros pedimos, pero nunca venimos a decir, Señor, gracias porque tú has respondido mi oración. Y nunca venimos, y como nosotros no sabemos, la oración es como llenar una aplicación. Si tú no sabes llenar una aplicación, no se puede entender tu oración. La Biblia dice en el libro de Filipenses que deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Él. Deben ser conocidas. Y la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que la oración ineficaz del justo puede poco. ¿No es verdad? Por lo tanto, eficaz, ¿qué es eficaz? Eficaz quiere decir efectivo. Tiene que ser claro, tiene que ser entendible. Eficaz, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. No es que ellos no sabían orar, ellos sabían orar, pero ellos tendrían que saber cómo, en qué forma puede ser efectiva la oración delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo siento muy fuerte la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Quisiera pedir al pianista que pase por aquí. Acuérdense, cuando pasas por dificultades, por las circunstancias en la vida, siempre Dios está a tu lado. Él siempre está a tu lado. Él nunca te ha desamparado, Él nunca te ha dejado solo. Gloria a Dios. Y él dice, hermano Miguel, pero ¿cómo estoy seguro de que Dios está escuchando mi oración? Simplemente debemos creer por fe. Fe quiere decir que no tienes que sentir. Es que a veces nosotros nos movemos a través de nuestros sentimientos. La fe no tiene sentimientos. La fe no es por vista, sino más bien, por eso se dice fe. No debemos mover. Es que hermano Miguel, es que yo no siento. No tienes que sentir, tienes que creer. Creer va más allá de los sentimientos. Cuidado con los sentimientos, porque a veces cuando te sientes bien, tal vez estás mal. Cuando estás mal te sientes bien, y cuando estás bien te sientes mal. Debemos creer por fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que saber de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Debemos creer de que Él sí realmente Él resucitó de los muertos, y que cuando nosotros clamemos a Él nos escuche. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra del Señor dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El mismo Cristo que estoy hablando. Yo no vengo aquí a este lugar, mi nombre es tal fulano, para que me conozcan a mí. Yo ni me presenté a mí mismo. Yo quiero poner al Señor Jesús en primer lugar. Amén. ¿Cómo tú puedes saber que Dios te puede oír? Tú tienes que entender que la palabra del Señor dice, por cuanto Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. El mismo Cristo que estoy hablando es el mismo Cristo que Él caminó en las calles de Jerusalén hace 2000 años atrás. Él es el Señor Jesús que fue a ayunar 40 días en el desierto, y cuando Él regresó en el desierto, Él abrió la palabra de Dios en el libro de
Isaías, y él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él no dijo estuvo sobre mí, él no dijo estará sobre mí, él dijo está. Es una unción constante, es un poder de autoridad que está ahí. Cuando él leyó la palabra, los endemoniados comenzaron a manifestarse delante de él, comenzaron a temblar delante de él, y él comenzó a expulsar los demonios con el poder de su palabra, con el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque había suficiente unción sobre su vida. ¿Cuánto dicen amén? Él es el mismo Cristo que estoy predicando. Él es el mismo Dios ayer y hoy y por todos los siglos. Él no cambia, el hombre cambia, la tecnología se cambia, pero Él permanece para siempre. Cuando dicen amén. Hay muchas propagandas que dicen: con Coca-Cola todas las cosas van bien. Tengo una noticia para ti: con Coca-Cola todas las cosas van mal, pero con Cristo sí todas las cosas van bien. Una propaganda dice: whiskey is the solution. I came here to tell you, whiskey is not the solution. Whiskey no es la solución, Cristo es la solución. Aleluya. Por lo tanto, debemos creer que Él es el mismo Dios. Vengo a decirte aquí, iglesia, de que el Señor Jesucristo, que caminó en las calles de Jerusalén, oh my Jesus, yo siento muy fuerte la presencia de Dios aquí en este lugar. ¿Cuántos quieren un poder sobrenatural que entre y impacte este lugar? El mismo Cristo que caminó en las calles de Jerusalén, que Él comenzó a sanar los enfermos, es el mismo Cristo que estoy predicando. Él es el mismo Dios todopoderoso. Él es el que abrió los ojos de los ciegos, el que abrió los oídos de los sordos, el que hizo hablar a los mudos, el que hizo caminar a los paralíticos. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos. Él es el Señor que caminó sobre las aguas. Él es el Señor que resucitó a los muertos. Él es el Señor que multiplicó los peces y los panes. Oh, la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este Verbo se manifestó en carne. Él vivió en carne y habitó en medio de nosotros. Vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Y el Verbo se hizo carne para destrozar el poder del diablo, para deshacerla sobre el diablo, para deshacerla sobre el diablo. Tú puedes ser libre, tú puedes ser sano, tú puedes ser restaurado. ¡Aleluya, gloria a Dios! Oh, machistas, pónganse de pie. Yo siento muy fuerte la presencia de Dios en este lugar. Él es el mismo Señor Jesucristo. Oh, la Biblia dice que lo agarraron al Señor Jesucristo. Oh, lo golpearon su preciosa cabeza, pusieron una corona de espina en su preciosa cabeza, la sangre corrió en su rostro. Tal vez tú has visto la película de Mel Gibson, The Passion of Christ, pero no tienen nada de comparación con lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que ellos pudieron contar los huesos de Él. La Biblia dice que no había figura en Él para que le decíamos, ya no había parecer en Él. La Biblia dice que lo golpearon, la Biblia dice que lo azotaron, la Biblia dice que lo llevaron y lo crucificaron, traspasaron sus manos con los clavos, traspasaron sus pies con los clavos. Pero la buena noticia para ti en este lugar, la palabra de Dios dice que cuando lo clavaron a Él en esa cruz, después lo bajaron y lo pusieron en una tumba. La tumba no lo pudo detener, el diablo no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, el infierno no lo pudo detener. Él se levantó el tercer día y Él está aquí en la iglesia, aposento alto. Alabado sea su nombre. Para siempre. Levante tus manos, comienza a exaltarlo. Levante tus manos y alábalo. No siento muy fuerte la unción de Dios en este lugar. Levante tus manos y alabe a Dios en este lugar. Oh, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice, oh, que el reino de los cielos sufre violencia. Solamente los violentos lo pueden arrebatar. ¿Cuántos quieren ser violentos en oración en este lugar? No importa la circunstancia por la cual estás pasando, Dios está a punto de soltar su sanidad sobre tu vida. Dios está a punto de abrirte nuevas puertas. Dios está a punto de bendecir tu vida. Levanta tus manos, comienza a exaltarlo. Oh, mi Señor Jesús, es muy fuerte la presencia de Él en este lugar. Padre, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Vamos, pueblo, vamos todo. Comienza a orar, comienza a orar. Es tiempo que la iglesia levanta voz de guerra en contra del diablo. Muchas veces el diablo se ha levantado en contra de nuestros pastores y a veces nosotros solamente rascamos la cabeza y no sabemos qué hacer. Pero vengo aquí en este lugar
decirte, pueblo, que debemos unirnos en oración. La palabra de Dios dice que en la multitud está el logro. Por lo tanto, vamos a unirnos en oración para que los poderes del diablo comiencen a debilitarse, para que esos principados, esos potestades, esos gobernantes de las tinieblas comiencen a huir, y que la gloria de Dios descienda en este lugar, que la presencia de Dios impacte nuestra vida. Levante tus manos y exalte a Dios en esta hora. Levante tus manos y exalte a Dios en esta hora. Oh, Maquisa, yo siento muy fuerte la unción de Dios en este lugar. Muchos están llorando bajo el poder de Dios. Muchos están llorando bajo el poder de Dios. Hoy es la noche de tu milagro. Hoy es la noche de tu milagro. Si estás desanimado, Dios te va a alentar. Levante tus manos y exáltelo. Levante tus manos, oh mi Señor Jesús. Yo siento muy fuerte la unción de Dios en este lugar. Vamos, pueblo, vamos todos. Todos levantados nuestras manos. Comienza a exaltar a Dios. Comienza a alabar a Dios. ¿Gustarías aceptar a Cristo hoy como tu Señor y Salvador y decir, Señor, yo necesito salvación hoy? Tal vez tú dices, hermano Miguel, yo ya acepté, pero me descarrié, me aparté, fui lejos. Pues hoy puedes venir, puedes reconciliar. La Biblia dice, reconciliaos hoy con Dios. Hoy puedes venir al Señor Jesús, que Él perdone tus pecados, que Él te liberta de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la maldición. Hoy es buenas nuevas, hoy es tu oportunidad. No dejes para mañana lo que puedes realizar hoy. No dejes para otro día. Mañana no sabes si vas a estar vivo. Hoy estás escuchando esto. Hoy estás viendo este programa. Hoy es tu oportunidad. No dejas para otro día lo que Dios te quiere ofrecer hoy. Dios te quiere dar salvación. Dios te quiere dar vida eterna. Dios te quiere llenar de alegría, de paz, de felicidad. No más noches sin dormir, no más tragedias, no más problemas con esas problemas, situaciones que te da dolor de cabeza. No más eso. Jesús te quiere llenar de alegría. Jesús te quiere dar paz. Jesús te quiere bendecirte. Por lo tanto, me gustaría hacerte esta invitación. Y inclina tu rostro conmigo. Todos los que nos están escuchando a través de la radio, continúa manejando, por favor, o te puedes orillar en la orilla del camino, y tú puedes hacer también con todos los hermanos y los amigos, especialmente los que van a aceptar a Cristo por primera vez o los que se van a reconciliar, esta oración tan especial. Inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste de los muertos. Señor Jesucristo, hoy vengo a ti, te entrego mi vida. Perdona mi pasado, perdona todas mis iniquidades. Señor Jesucristo, me humillo delante de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Señor Jesús, ayúdame a ser un buen cristiano, a vivir una vida plena, una vida de alegría, una vida en victoria. Señor Jesucristo, te agradezco porque tú has entrado en mi corazón hoy. Gracias, Señor, gracias. Dale gracias al Señor donde estás. Dígale gracias, Señor Jesús. Si tú acabas de hacer esta oración conmigo, estés seguro que ya pasaste de muerte a vida. Si llegara a suceder algo contigo hoy o mañana o el año que viene, tú estás garantizado que tú tienes salvación. Tú tienes la oportunidad de ver el rostro de Dios un día. Tú tienes esta garantía de estar salvo. Te felicito y yo te pido que hagas
3 cosas. 1, compra un ejemplar de la Biblia, la palabra de Dios. Compra un ejemplar de la Biblia. 2, comienza a orar delante de Dios. Aprende a orar. Orar significa platicar con Dios, como tú platicas con tus amigos. Tú dices, mire, me fue bien en el trabajo hoy, o no me fue bien en el trabajo. Tú puedes platicar, conversar con Dios. Es lo que llamamos en términos bíblicos oración. Y 3, sé fiel a una iglesia. Sé fiel a un lugar. Congrégate. Somos como brasas prendidas. Esta llama creció en ti hoy, esa llama de bendición llegó en tu corazón hoy. Pero si tú te apartas de la iglesia, tú te vas apagando poco a poco. Pero si tú dices, yo quiero estar en la fogata, la iglesia es como una fogata donde vas y tú alumbras también en medio de los cristianos. Entonces tú vas a agarrar más fuego cada vez que tú vas a la iglesia. Allí te van a enseñar, allí te van a instruir, allí vas a crecer espiritualmente. Busca, por ejemplo, CDs cristianos, predicaciones para que pueda edificar tu vida espiritual. Bien, esto ha sido para mí un honor y privilegio de poder estar aquí en este lugar. Y gracias por ver estos videos. Dios te bendiga en gran manera. Este programa, Avivamiento Espiritual, fue presentado por Miguel Pelicó. Gracias a los hermanos y amigos que voluntariamente nos ayudan a patrocinar esta audición. Para más información o necesita oración por su vida, comuníquese a los teléfonos 4941-0030 o al 3028-7096. Véanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche por Cablevisión, tu mejor opción. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima audición.